Psicoanálisis, feminismos y personalidad. Teorías de la personalidad 2. El feminismo puede ser definido como un movimiento social y cultural y como un conjunto de teorías en torno a la situación y condición de la mujer que se reúnen en un proyecto político singular. El objetivo del feminismo es transformar y revolucionar las relaciones entre los sexos, alcanzar una condición igualitaria entre ellos y democratizar la sociedad. Uno de los lemas del feminismo, en cuanto a lo personal es político, manifiesta que todo se vincula con el ejercicio del poder. Las relaciones humanas están atravesadas por este poder. La condición sexual de ser mujer hace que una mujer nazca en una situación de opresión, y esta es una de las tantas formas de opresión que un ser humano puede sufrir. A esta se suman otras, como la condición de ser pobre, indígena, negra, lesbiana, etc. Las mujeres son definidas en condiciones de opresión compartidas por todas nosotras en tanto sexo, pero a la vez son diferenciadas en tanto mujeres múltiples, en función de etnia, clase, edad y género. Existe la ley heterosexual, en la cual el sexo nos norma desde que nacemos. Una mujer debe actuar según lo que dicta la norma del lugar donde habita, en cuanto a la familia, registre estos lineamientos y también las instituciones que constituye la sociedad. Lo que llamamos género es lo que construye y moldea permanentemente el sexo de un sujeto. Pensar en el sexo género genera una forma de hacer psicología. El sexo nos norma desde que nacemos. Entonces se piensa que ninguna otra posibilidad sexual que no sea hombre o mujer aplica para que esto no entre dentro de lo normal. Es cuando se genera la forma de hacer la psicología. Hablemos de un poco de historia acerca del feminismo. El feminismo surgió hacia finales del siglo XIX, pero su historia se gestó desde tiempo antes. Hay antecedentes de mujeres que en el siglo XVII y XVIII argumentaban por el derecho de las mujeres a la educación y a la ciencia. Es así que tenemos diferentes tipos de feminismos, porque existen múltiples formas de ser mujer. Así, el feminismo de la igualdad, el radical, el socialista, el feminismo de la diferencia, el cofeminismo, el liberal, y todos ellos nos surgieron a través de coyunturas políticas de vindicación por los derechos de las mujeres, alegando distintas causas de la opresión de las mujeres e inclusive considerando una diferente forma en realizar algún cambio. De estas surgieron 3 etapas llamadas olas. La primera ola del feminismo es llamada la de los sufragistas, que se desarrolla desde finales del siglo XIX y está directamente ligada a la corriente liberal, lo que se llamó feminismo de la igualdad. Lo central era discutir sobre la libertad y el sujeto. La esencia, el hecho de ser mujer, idealiza las condiciones naturales de las mujeres y mistifica las relaciones entre mujeres. La segunda ola es la llamada feminismo socialista. Esta surge en la década de 1960 a 1970 y el reto era alterar las relaciones de poder.
se luchaba por el cuestionamiento de la cultura, la vida cotidiana y las ideas de progreso. Comenzaron a abrirse canales de diálogo con el Estado. Y aquí es donde se adquiere visibilidad en la agenda feminista. Surge la lucha para que se reconociera la violencia del género. De aquí surge la tercera ola, que abarca la década de 1990 en adelante y en la que aún vivimos. En esta lucha ha sido por la formulación de políticas y proyectos sensibles al género. La defensa en esta etapa fue por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se reivindicó el derecho a la maternidad voluntaria, lo cual significó el acceso libre a los anticonceptivos y al aborto. Surgió la concepción del sexo como diferencia biológica y el género como la construcción social de estas diferencias. A partir de estos temas, el analista interpreta ciertas concepciones personales de lo dispositivo de la sexualidad y a través de este es importante tener presente el impacto que puede llegar a tener en el proceso transferencial con el paciente. Es así como surge el psicoanálisis, en el cual se introduce el tema de género en el psicoanálisis y nos lleva a considerar un tema ideológico. A partir de aquí surgen psicoanalistas feministas. Una de las mujeres que inició los debates por la crítica del complejo de Edipo femenino en esta época fue Karen Horney, quien con su artículo sobre la génesis del complejo de castración de la mujer comenzó un debate en 1924 que hasta hoy no ha cesado. Aparece también John Revere, que se interesó por los casos de heterosexuales, mujeres masculinizadas, y planteó una triple disociación entre sexo anatómico, prácticas sexuales y prácticas culturales. En el desarrollo psicológico femenino surgen Nancy Chodorow y Jessica Benjamin, quienes analizaron las relaciones objetales desde un punto de vista intersubjetivo y consideraron a la madre como principal figura socializadora para las funciones de género y al psiquismo como producto de las relaciones, al poner el énfasis en lo sociocultural y en los procesos de crianza de los varones y en las niñas. Intentaron mostrar la importancia en la alternancia de los papeles de ambos padres en la educación del niño y que no toda la responsabilidad del cuidado y la salud del hijo deberían recaer en la madre, ya que para el desarrollo del psiquismo la presencia de ambos debe ser importante. Después surgen las psicoanalistas femeninas italianas, entre ellas están Lucy Irigaray, Luisa Muraro y Alexandra Boschetti, que inspiradas en la filosofía de Carla Lonzi y la literatura de Virginia Woolf, este grupo consideró que el feminismo de la igualdad no favorecía a las mujeres, por lo cual, para entender el deseo femenino, debía de haber un cambio de paradigma que abandonara definitivamente la comparación con lo masculino. Enseguida surge una tercera corriente de las psicoanalistas feministas rioplatenses de América Latina. Las representantes fundadoras de esta corriente son Emil Joblishmar, Mabel Borin y Ana María Fernández en Argentina. Y en Uruguay citamos a Doris Hager, Rosario Aguilar y Alina Scarril. Estas mujeres plantean la necesidad de construir las categorías femenino y masculino para desarticular y ser críticas con los roles sociales asignados. Esta deconstrucción exige un proceso de análisis de la incidencia social histórica en la propia identidad. Un significado tiene una historia, un par dicotómico como es el masculino o femenino también. Esta oposición es construida y obedece a un propósito de contexto. Aún así, Aher, Yalegu y Carril
Cuestionaban el complejo de Edipo femenino para adentrarse en la investigación del deseo y la subjetividad femenina masculina desde los aportes de los estudios de género. ¿Y qué opinaban las tres escuelas del pensamiento feminista analítico? Veamos enseguida. Está el enfoque lacaniano. En este, la teoría decía que si bien la feminidad mantiene una vinculación inconsciente con el cuerpo materno y de ahí lo real de la simbiosis dichosa con ella en la primera infancia, este goce o exceso de feminidad no puede quedarse recogido solamente en el lenguaje. La siguiente teoría de la diferencia sexual, por Luisa Murano, Alessandra Boschetti, constituyen la Escuela Europea del Pensamiento de la Diferencia Sexual. Afirma que existe un imaginario femenino en el plano imaginario de la formación del sujeto, y este se puede incorporar al lenguaje, a la conciencia y por lo tanto al orden simbólico. Y la tercera escuela es la de la teoría de las relaciones objetales, que modificaron las teorías de Freud del desarrollo del yo y la construcción de la masculinidad y la feminidad, a la vez que mantenían la importancia en los impulsos libidinales y la idea del desarrollo de la personalidad humana, a través de diversas fases de formación del self y del deseo.